Ya de novena, en honor a San Camilo, vamos a comenzar a explicar un poquito los artículos de este credo niceno que, como decíamos ayer, este año 2025, dedicado al jubileo de la esperanza por el Papa Francisco, que ahora lo sigue el Papa León, también se cumplen 1700 años del Concilio de Nicea, esta gran reunión de obispos del mundo conocido en aquella época, que se juntan para definir los dogmas que tenían que ser creídos para toda la Iglesia. Era un momento de mucha incertidumbre porque había muchas herejías dando vueltas, estaba el arrianismo, había el nestorianismo, bueno, muchas personas que dudaban de la divinidad de Jesús o de la humanidad de Jesús, y va a aparecer Atanasio, un gran campeón de la fe, como lo llama algunos santos, ¿no? Y va a definir bien cuál es la naturaleza humana y divina de Jesús. Bueno, este concilio de Nicea, que va a tener muchísimos obispos y gente religiosa, teólogos, van a definir este credo que tenemos nosotros y lo rezamos, que es la versión larga del credo, no es la versión corta, el símbolo de los apóstoles, sino el credo largo. Bueno, y hoy en este primer artículo nos toca hablar sobre creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible. En realidad, el credo largo dice creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, ¿no? Bueno, ¿y qué nos dice el catecismo? El catecismo de la Iglesia, que también se los recomiendo que lo lean, porque el catecismo de la Iglesia es una joyita que nos dejó el Papa Benedicto XVI y el Papa Juan Pablo II, es la última versión del catecismo, y está muy bien explicado y muy didáctico para leerlo, así que les recomiendo, capaz que hay algún catequista por acá que lo estudia, pero bueno, los recomiendo para leer porque realmente no es ningún desperdicio y ayuda a uno también a reavivar esa fe que uno quizás recibió cuando iba al catecismo de chiquitito, pero que ahora no se acuerda muy poco, ¿no? Y bueno, se los recomiendo. Y el catecismo comienza con la profesión de fe, es decir, el catecismo se divide en 4 partes. Primero, lo que debemos creer, entonces empieza explicando el catecismo todos los artículos de la fe y explicando cada uno de los artículos, ¿no? Ayer decíamos que San Agustín decía, creo para comprender y comprendo para creer. ¿Qué significa esto? Que nuestra fe no es una fe a ciegas, nuestra fe no es una fe que vamos, como que no podemos explicar las cosas que creemos, no. Nosotros estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe y a dar argumentos de nuestra fe. Más hoy, frente a una sociedad que muchas veces nos pide que demos argumentos, que nos piden cuentas de lo que creemos. Bueno, uno tiene que estar formado en lo mínimo, en lo básico, para saber dar respuesta cuando me tocan la puerta de la casa y a una persona de otra religión que con 2 o 3 frases bíblicas me quiere hacer socavar los cimientos de la fe, ¿no? Uno tiene que estar medianamente preparado para dar respuesta y no decir, bueno, mejor a este no lo atiendo, o como se debería decir, bueno, mirá, vos tenés tu fe, yo tengo la mía, vení después, o andá a otra casa, ¿no? Sino uno tiene que tratar de dialogar y saber refutar los errores, porque si no, esas personas también después van sembrando el error y van confundiendo. Bueno, vamos de lleno entonces. Creo en un solo Dios. Primero, lo que afirma el catecismo es que creemos en Dios que es uno. ¿Qué es esto que Dios es uno? Bueno, la unidad significa 2 cosas. Primero, que en Dios no hay división. Él es una sola esencia, una sola naturaleza, una sola sustancia divina. Sabemos que Dios es uno, pero son 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no son 3 dioses, sino que es un solo y mismo Dios, en 3 personas distintas. En la divinidad no hay división, es una sola divinidad interna, ¿no? Por eso decimos que creemos en un solo Dios, por más que ese Dios está en 3 personas, que los 3 son Dios también, pero es un solo Dios verdadero. 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Y esta unidad también se da en orden a lo exterior. Nosotros creemos en un solo Dios, no muchos dioses como creían los griegos, como creían los romanos, como quizá creen algunas otras religiones, en un que se llama politeísmo. Muchos dioses, politeísmo. Bueno, nosotros creemos en un solo Dios.
a Israel, el pueblo elegido. Dios elige un pueblo, ¿no? Elige al pueblo de Israel y le dice, cuando Moisés sube al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley, le dice Dios: les doy un mandamiento. Este mandamiento para el israelita era tan importante que lo tenía que pegar en los dinteles de las casas. Tenía que llevarlo en la filacteria. Los judíos llevaban filacterias como tiritas con este mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento que llevaban ellos? El Shema Israel. Shema en hebreo significa escucha Israel. El Señor es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Bueno, este mandamiento sigue el Shema Israel, sigue diciendo, esto lo enseñarás a tus hijos, hablarás de ellos cuando estés de viaje, cuando estés en casa, antes de dormir, al despertarte. Bueno, cada israelita tenía que repetir este mandamiento todos los días. Yahvé es un único Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jesús, que nos trae la ley nueva, no viene a abolir lo antiguo, viene a darle plenitud a lo antiguo, ¿no? No rechaza lo antiguo, sino que le da plenitud. Y fíjense que cuando un escriba le pregunta, maestro, ¿cuál es el principal mandamiento? Él le repite el Shema Israel. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, ¿no? No le dice otro mandamiento a Jesús, sino que le repite ese mandamiento antiguo, que es el que nosotros también tenemos como primer mandamiento. Pero fíjense que empieza este Shema Israel diciendo, el Señor es solamente uno, es decir, un único Dios. Nosotros nuestra fe es en un solo Dios. En esa época también en Israel habían otras religiones de otros pueblos que tenían también muchos dioses. Bueno, Dios se revela como un solo Dios. Primero, entonces, Dios es uno. Por eso decimos en el credo, creo en un solo Dios. Y este Dios que es uno se ha revelado con un nombre. Dios no es un Dios anónimo, no es un Dios que no podamos conocer su nombre. Dios se revela con un nombre. En un momento, Moisés se va de Egipto al desierto porque se da cuenta de que él no era hijo del faraón, sino que pertenecía al pueblo de Israel. Se va al desierto de Madián, ahí se encuentra con Jetro, que va a ser después su suegro, y apacentando el rebaño de Jetro, va a la montaña y allí ve un fenómeno que está narrado en el libro del Éxodo, ¿no? Una zarza, un arbusto que estaba prendido fuego y no se consumía. Y ese arbusto, esa zarza, lo llama: Moisés, Moisés, quítate la sandalia porque estás pisando una tierra santa. Bueno, Dios se le revela a Moisés. Moisés todavía no sabe quién es y Dios le da una misión. Tienes que ir, he visto la opresión de mi pueblo de Israel en Egipto y tienes que ir a librarlo. Bueno, Moisés se ve como impresionado, ¿no? Porque Moisés era tartamudo, entonces le costaba hablar y él tenía que ir a hablar con el faraón y decirle que sacara al pueblo de Israel. Fíjense la misión que le da Dios a Moisés. Y le dice Moisés a Dios, le pregunta, bueno, pero si me preguntan tu nombre, ¿quién les voy a decir? ¿De parte de quién vengo? Bueno, Dios ahí le revela el nombre a Moisés y le dice, yo soy el que soy. Entonces, cuando vayas a presentarte al faraón, le dirás, el que soy me manda a ti. Dios es el que es. Ese es el nombre de Dios. ¿Y qué significa esto? Dios es el que es. Parece como un juego de palabras. Que Él es el ser, el único ser que siempre existió, que no tuvo ni principio ni fin. Vieron que en el Cirio Pascual, Cristo, que también es el Hijo de Dios y siempre existió junto a Dios, decimos el alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas. Dios no tuvo existencia. Nosotros, como vivimos sujetos al tiempo, sabemos que ha habido un tiempo donde nacimos y va a haber un tiempo donde tengamos que morir. Bueno, en Dios no hubo ni principio ni fin. Yo soy el que soy. Yo soy el que siempre ha existido, el que siempre ha estado, el único ser que no tuvo ni origen ni tiene fin. Esto significa el nombre de Dios. Y le dice, yo soy el que soy. El nombre expresa la identidad de alguien. Por eso nosotros cada uno tenemos un documento de identidad que expresa nuestro nombre. Bueno, la identidad de Dios, lo más íntimo de Dios, es el que es, el ser por excelencia. El ser por esencia
y quien da el ser a todas las criaturas. Fíjense que Él después va a empezar la creación y todas las criaturas van a participar de ese ser divino. Todos recibimos el ser, tanto los hombres, los animales, las plantas, los astros, todas las cosas creadas, recibimos el ser, la vida, por Dios, que es el ser, la vida en esencia, el que participa de su vida a los demás. Bueno, y Dios se revela entonces, Dios es uno, y Dios se revela, y se revela ¿con qué? Con un nombre, para que nosotros podamos invocarlo. Los israelitas del pueblo de Israel, el Antiguo Testamento, no podían nombrar a Dios. Era tan grande el nombre de Dios que no tenía nombre de Dios, no podían nombrarlo. Bueno, Dios quiere que lo llamemos el que es Dios. Tercero, Dios dice el credo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Bueno, este Dios magnífico que creó el cielo y la tierra, que se revela con un nombre, es Padre. Recordemos que ayer decíamos, Dios nos ha adoptado como hijos. ¿En quién? En Jesús. Recuerden que Jesús, cuando en un momento le decía ayer, los apóstoles le preguntan al Señor, porque lo veían que se iba a un monte a rezar, Señor, enséñanos a orar, le dicen los apóstoles. Y Jesús le dice, bueno, cuando oren digan así, Padre nuestro, y que es la oración que hacemos siempre, ¿no? Es decir, que Jesús lo primero que les dice a los apóstoles y nos enseña a nosotros cuando nos dirigamos a Dios, ¿cómo? Como Padre. Padre. Fíjense que yo les decía que ninguna otra religión llama a Dios Padre, solamente nosotros los católicos. Y decimos a Dios Padre. Pero es un Padre como todopoderoso. El único atributo que nombra el catecismo de la Iglesia aparte de Dios, porque fíjense que de Dios decimos que es infinito, que es misericordioso, que es bueno, todos son atributos de Dios, cosas que decimos de Dios. Pero el único atributo de Dios que se nombra en el credo cuando rezamos la profesión de fe es que es todopoderoso, omnipotente, ¿no? Eso significa todopoderoso, que todo lo puede. Dice el Salmo 115, Dios todo lo que quiere lo hace. Dios es todopoderoso. Y de todos los atributos divinos, este es el que ha querido resaltar el catecismo, que Dios es todopoderoso. La omnipotencia de Dios tiene tres características. Primero, es universal. ¿Qué significa esto? Que Dios ha creado todo lo que uno puede ver y tocar, cuando uno ve un paisaje, cuando uno ve un animal, cuando uno ve una planta, vieron que cuando uno viaja ve muchos paisajes o fotos del universo. Bueno, todo ese universo hermoso lo ha creado Dios, porque Él lo puede todo. Lo rige todo. ¿Qué significa esto? Que Dios no crea y se desentiende de su creación, sino que gobierna todo lo creado, lo rige. Si podríamos decir, aunque no es precisamente teológico, pero si Dios dejara de pensar en nosotros o en la creación, desaparecería en un instante, porque Dios en su pensamiento mantiene a todas las cosas en el ser. Por eso las cosas tienen vida, porque Dios las mantiene en su ser. Por eso decimos que gobierna todo. Y lo puede todo. Dios es todopoderoso porque lo puede todo. Puede cambiar el curso de la historia, puede cambiar el curso de nuestra vida, puede transformar nuestra vida. Y mire uno para atrás la historia de su vida si no lo ha hecho. Bueno, también su omnipotencia es universal, decíamos recién, es amorosa, porque Dios nos ama como un Padre. Este Dios todopoderoso que ha creado el cielo y la tierra nos ama y se preocupa por nosotros. Ayer decíamos que ningún pensamiento nuestro pasa desapercibido ante los ojos de Dios. Fíjense qué maravilloso que es este amor que Dios nos tiene y nos cuida como un hijo. Fíjense que la primera lectura de hoy del profeta Isaías, Dios se compara a una madre. Fíjense qué bello lo que decía. Como un hombre es consolado por su madre, así yo los consolaré a ustedes. Fíjense que Dios acá se pone en imagen, decimos que es padre, pero acá se pone en la imagen de una madre. Así como la madre consuela a su hijo, así Dios nos consuela a nosotros. Fíjense, si no nos ama, Dios. Y permite todo para el bien de los que lo aman. Fíjense que a veces uno dice, bueno, pero ¿por qué Dios me mandará esta prueba en mi vida? ¿Por qué Dios me mandará esta tribulación? ¿Qué es lo que hice yo para merecer esto? ¿Qué le hice a Dios? Son preguntas que nos vienen, ¿no? Y que quizá uno en su vida se las ha hecho. ¿Qué mal he hecho yo? ¿Por qué me pasa esto? Bueno, nunca
dudar de esto, porque esto también es permisión de Dios, incluso los males, las tribulaciones, las pruebas, porque de eso Dios saca un bien mayor, un bien que nosotros no vamos a poder ver, porque vamos a querernos meter en la mente de Dios y no vamos a poder entrar en la mente de Dios. Pero tenemos que confiar que Dios, que es un Padre amoroso, de ese mal aparente o de esa tribulación va a sacar un bien mucho más infinito. Entonces tenemos que confiar, Señor, no veo esta situación, no veo la luz en este momento de mi vida que me está pasando, pero confío en ti que tú sacarás un bien inmenso de esto, de esta situación, de este momento de mi vida. Entonces confiar en Dios siempre, ¿no? Y la omnipotencia de Dios también es misteriosa, porque solo la fe, con la fe, eso que, ¿se acuerdan que ayer decíamos que la fe es ese todavía no ver, es la espera de los bienes que van a venir, pero que todavía no los tenemos, porque si no, no sería fe, sería conocimiento. Y si hay conocimiento, ya no hay fe. El día de mañana, cuando veamos a Dios cara a cara, la fe no va a tener sentido. ¿Por qué? Y porque ya vemos a Dios a cara a cara, vamos a estar en el cielo y no vamos a necesitar de fe. Ahora, mientras no lo vemos, necesitamos de la fe. Bueno, la fe también puede descubrir todo cuando se manifiesta en la debilidad. Fíjense que la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres, decimos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que Dios realiza y que uno tiene que recién leerlas o estudiarlas a partir de la fe. Si uno no tuviera la fe y no puede entender esa situación. ¿Cuántas veces quizás nos ha pasado en nuestra familia que ante una cruz, pongan una misma cruz, que es la muerte de un familiar que tiene fe, esa muerte, bueno, obviamente un momento de angustia, de dolor, de duelo, pero bueno, tiene esperanza de que esa persona no pasó a la nada, ¿no? Esa persona ya está en la presencia de Dios y Dios quiera que esa persona haya muerto en gracia y que pueda estar en la presencia de Dios, que si tiene que purgar algunos pecados esté en el purgatorio, pero bueno, ya se salvó. Pero fíjense cuánto sufrimiento es para una persona que ante esa misma situación no tiene fe. ¿Qué es lo que dice? Y no, la vida no tiene sentido, terminamos muriendo todo y no existe más nada. Bueno, fíjense frente a una persona de fe y a una persona que no tiene fe ante una misma situación, cómo la respuesta y la inteligencia de la fe es distinta, ¿no? Y muchas personas pueden seguir viviendo y le encuentran sentido a su vida gracias al auxilio que nos da la fe. ¿Cuántas personas lamentablemente caen en depresión o angustia? Porque claro, al no tener un sustento que es la fe, bueno, todas estas situaciones nos desequilibran. Bueno, y esta omnipotencia de Dios se ha manifestado ¿en dónde? Es decir, Dios no es un Dios celoso que se guardó toda su omnipotencia para sí, sino que en un momento Dios quiere hacer partícipes a nosotros y a todas las demás criaturas de su obra creadora. Entonces, esa omnipotencia de Dios no la puede contener y la derrama en la creación, comienza a crear. Eso lo tenemos en el libro de Génesis. Si uno lee la Biblia, el libro de Génesis va narrando en días sucesivos cómo Dios va creando todos los seres, ¿no? Y cómo llama a los seres de la nada al ser. Esa es otra característica de Dios. Dios no es como nosotros que necesitamos, por ejemplo, si queremos hacer una mesa de madera, necesitamos madera. Dios crea desde la nada. Hágase, dice. Es el verbo en hebreo, significa bará. Hágase, es decir, hágase la luz, hágase las tinieblas, hágase los astros. Dios dice, pronuncia y las cosas se realizan, ¿no? Las cosas que quiere, las realiza. Nosotros tenemos que ponernos a fabricarlo. Bueno, Dios no. Dios con su sola palabra realiza las cosas. Hágase, dice. Bueno, empieza a crear. Dios crea, decimos, creó un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Es decir, que Dios ha creado todo. Principados, tronos, dominaciones, potestades, va a decir San Pablo, ¿no? Hasta todas las jerarquías angélicas Dios las ha creado, ¿no? Uno se va a maravillar el día que llegue al cielo, Dios mediante, y va a ver todas las jerarquías angélicas, va a ver todo y va a decir cuánto de la creación de Dios uno no conocía. Uno conoce lo que ve con los ojos y de modo limitado, porque incluso hay paisajes que en nuestra vida vamos a conocer,
O seres, fíjense que lo que es el mar, ¿no? Cuántos seres acuáticos hay que uno ni conoce, cuántas especies. Bueno, eso es la infinitud y la maravilla que ha creado Dios para todos los hombres. Dios no se guarda esa omnipotencia para sí, sino que en un momento la derrama en la creación. Y la creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios, el comienzo de la historia de la salvación que culmina en Cristo. Decimos que Jesús, en la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estábamos bajo la ley, para hacernos hijos de Dios, dice San Pablo en los Gálatas, ¿no? Capítulo 4. ¿Qué significa esto? Que en Cristo Dios ha creado todas las cosas. Por Él, en Él y con Él ha hecho todas las cosas Dios. Dios cuando creaba estaba la Santísima Trinidad presente, el Espíritu Santo, el Hijo y Dios Padre. Pero ¿cuál es el fin de la creación? El Hijo. Todas las cosas que Dios crea, las crea por el Hijo, viendo la imagen de su Hijo. Por eso, quien restaura la creación afeada por el pecado es el Hijo. En un momento de la historia, Él envía a su Hijo para que toda esta creación que quedó como salpicada de barro por el pecado, Dios, Jesucristo, que es Dios, la restaurara para su Padre, ¿no? Y las volviera a su belleza original, como que las lustró, ¿no? Y las limpió de ese pecado, Jesucristo haciéndose un hombre como nosotros y muriendo por nosotros. Fíjense qué magnífica que es la obra de la creación. Uno podría estar meditando y hablando muchísimo y leyendo muchísimo y nunca nos bastaría para meditar esta obra magnífica que ha sido este poder omnipotente de Dios que se manifiesta en la creación. Bueno, ¿y Dios por qué crea? Uno puede decirse, bueno, ¿y cuál es el objeto? ¿Cuál es la causa de que Dios creó? Bueno, la causa de que Dios creó es que crea por sabiduría y por amor. Dios, en su libre voluntad, crea las cosas con sabiduría, les da un orden. Fíjese, como decíamos ayer, el orden que hay en un ser humano, el orden de las células, el orden de la creación, en el cosmos, cómo todo está tan ordenado. Bueno, hay una sabiduría, un arquitecto que planeó todo esto, ¿no? No fue fruto del azar o fruto de la unión química de moléculas, ¿no? Sino fue fruto de una sabiduría divina que por amor ha creado las cosas. Ese es el fundamento de la creación. Si uno busca cuál es el fundamento de la creación, ¿por qué Dios creó todo? Por amor. Porque era tan grande su poder que quiso compartirlo. Quiso derramar ese amor incontenible que tenía en sí con nosotros. Por eso nos crea. Vieron que algunas personas dicen, ¿y para qué me creó Dios? Y bueno, por amor te creó Dios. Tenemos que responderle. Porque te ama tanto que quiere hacer partícipe a vos mismo, a tu persona, quiere hacer partícipe del amor que Dios te tiene. Entonces uno no puede nunca decir, bueno, ¿por qué Dios nos ha creado? Porque nos ama y quiere hacernos partícipes de bienes que todavía no podemos ni pensar, pero que vamos a disfrutar en el cielo y que, bueno, van a ser fruto de ese amor que Dios ha tenido por nosotros. Bueno, ¿qué consecuencias, por último, trae para nosotros creer en un Dios único, todopoderoso, que tiene nombre, que es Padre y que ha creado todo? ¿Qué consecuencias trae para nuestra vida de hoy esto que profesamos nuestra fe cuando decimos creo en Dios? Bueno, 5 cositas rápido. Implica reconocer la grandeza y la majestad de Dios. Frente a esta grandeza y majestad de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como criatura? Postrarnos y adorarlo, postrarnos y servirlo, vivir solamente para Él, que es el único por el cual merece nuestra vida, ¿no? Merecemos vivir, o sea, nuestra vida tiene sentido gracias a Él. Por eso tenemos ante esta grandeza y majestad de Dios, servirlo, adorarlo. Segunda consecuencia de este Dios tan grande, vivir en acción de gracias. Tenemos que ser hijos agradecidos con Dios. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de Él. San Pablo va a decir en la primera carta a los Corintios, ¿qué tienes que no hayas recibido? Fíjense, miren cada uno en su vida. ¿Qué tenemos en nuestra vida, tanto en lo material como en lo espiritual, como en los hijos, como en la familia, que no hayamos recibido de Dios? Todo ha sido gracia sobre gracia. Por eso, ¿cuál es nuestra respuesta ante ese
esos bienes que Dios nos ha dado, dar gracias. Señor, te doy gracias por el día que me das, por la familia que tengo, bueno, por todo. Todo tendría que ser objeto de acción de gracias. Toda nuestra vida, cada día que nos levantamos a un nuevo día, ¿no? Todo tendría que ser objeto de acción de gracias. Fíjense que a veces uno solamente se dedica a pedirle a Dios. No está mal, porque es nuestro Padre y escucha nuestras intenciones. Pero ¿cuánto de nuestra oración lo dedicamos a la acción de gracias? Quizás muy poquito o quizá nada, ¿no? Bueno, empecemos también a trabajar eso. Gracias, Señor, decimos. Implica también reconocer la verdadera dignidad de los hombres. Todos hemos sido hechos a imagen y semejanza divina. Tenemos una misma dignidad. Por eso nos lleva no solo a adorar y alabar a Dios, sino a mirar a nuestro hermano y ver que en él también está la imagen y semejanza de Dios. Entonces la dignidad que tiene la otra persona es porque también imagen y semejanza de Dios, como yo soy imagen y semejanza de Dios. Entonces ahí va el respeto, ahí va la dignidad, ahí está el amor al prójimo, porque es también criatura de Dios. En cuarto lugar, implica también usar bien de las cosas creadas. Y acá, bueno, también, fíjense que también la creación tiene muchas cosas buenas, pero en el espíritu del mundo entró el demonio, que gobierna un poco el mundo, ¿no? Y muchas veces nos tienta con males bajo apariencia de bien, que son como anzuelos, que uno los parecen atractivos, pero cuando uno los muerde se da cuenta que era un anzuelo, ¿no? Son trampas que nos pone el demonio. Entonces, en esto ser inteligentes, pedir la luz del Espíritu Santo y decir, Señor, ayúdame a usar de las cosas, como decía San Ignacio, en tanto y en cuanto me ayuden a crecer en amor a ti, y a rechazarlas en tanto y en cuanto me separen de ti. Fíjense que esta regla de San Ignacio es genial. Sin usar de todo, en tanto y en cuanto me ayude a crecer en amor a Dios, y rechazar todo aquello que me separe de Dios, por más que sea como una curita o una venda cuando hay una herida, ¿no? Que la saco y me duele, pero bueno, sé que es para mi bien, es para mi salud. Y por último, implica también esto de creer en Dios, confiar en Dios en todas las circunstancias. Tenemos que crecer en la confianza, en la fe en Dios. Todo lo que Dios provee en nuestra vida es para nuestro bien, aunque a veces tengamos que sufrir, tengamos que purificar. Mejor purificar ahora que no purificar en el purgatorio, que quizá es un lugar donde uno ya no puede ganar méritos y espera recibir las oraciones de los que están en la tierra. Bueno, si nos manda una purificación, bendito sea Dios. También agradecer, porque es momento también de donde Dios quiere sacar lustre a mi vida. Bueno, confiar siempre en todas las circunstancias, incluso en las contradicciones, y saber que Dios saca de los males bien. Fíjense que con el mayor mal que se produjo en la historia de la humanidad, que fue el haber matado al mismo Hijo de Dios, al mismo Dios, el deicidio, Dios sacó el mayor bien para toda la humanidad, que fue la salvación. Digámosle entonces en este día a nuestra Madre que nos enseñe cada día a amar más a Dios y preferirle ante todas las cosas, sin no anteponer nada al amor de Dios. Entregarle el corazón de modo absoluto, sin reservas, en cada una de nuestras acciones, para que, como decía San Ignacio, todo lo que realicemos sea para la mayor honra y gloria de Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida.